Leticia Calderón, Chelius, que está aquí de nuevo con nosotros, a la escritora y periodista Sabina Berman y al escritor Fabricio Mejía Madrid por acompañarnos en esta transmisión conjunta de los medios públicos del Estado mexicano. Fabricio, Sabina, Leticia, buenas noches. Hola, gracias. buenas noches, Alberto Azul. Buenas noches. Bienvenidas. Pues estamos ya con todos estos resultados, ya empieza a fluir la información del PREP, ya cada quien se ha declarado ganador. Claudia Sheinbaum no ha salido a decir todavía nada, pero por lo pronto la Morena ya dijo, ganamos, Xochitl Gálvez dijo, gané, Santiago Taboada dijo, gané, Clara Brugada, y así en los estados. Una primera reflexión, si les parece. Sabina, por favor. Qué productiva democracia, ¿no? Otras sacan un ganador, nosotros sacamos varios. Me parece una muy mala costumbre mexicana esto de declararse ganador. ¿Para qué? Para sostener la incertidumbre una hora más. Lo que es preocupante en el caso que estamos viviendo en 2024 es que hay un plan ya declarado de la oposición de judicializar los resultados, irse a tribunales, regalarnos a los ciudadanos que fuimos animosamente a votar, respetuosamente las reglas a votar, a los ciudadanos que se echaron toda una jornada leyendo ese cuadernillo imposible de 1000 reglas, si tachas 2, ¿qué significa? Si tacha 3 y puso un corazoncito. Estaban hoy en mi casilla estudiando como si estuvieran estudiando ecuaciones de física cuántica. Es una falta de respeto regalarnos otro año de pleito electoral. Yo creo que haría bien la oposición en decir, ¿saben qué? Aceptemos los resultados, analicemos, veamos qué nos faltó, un proyecto, por ejemplo, y Detalle. y no castigarnos a nosotros los ciudadanos. Fabricio. Sí, coincido con Sabina en que debería de hacer eso la oposición. No lo hicieron en el 2018. Una, digamos, autocrítica frente a la sociedad de qué había pasado con el modelo neoliberal y por qué habían tenido esos pobres resultados. Lo que hicieron fue insistir, unirse, coaligarse y asistir a una burbuja de su propia invención, que fue este país destruido, donde había un narcopresidente, una narcocandidata, Golpes de estados, varios golpes de estado desde el 2019 para acá, ya vivíamos en una dictadura, luego unos programas sociales que en realidad eran compra de votos, es decir, insistieron mucho en un país que solo existía en los medios corporativos y volvieron a perder. Yo nada más digo un dato. La cantidad de votos, el porcentaje de votos que va a alcanzar la oposición es menor esta vez de lo que alcanzó el PRI, el PAN y el PRD en el 2018. Vamos de 38% ya sumados MID y Anaya del 2018, ahora 26 o 28% de Xochitl Gálvez. Esto de acuerdo con encuestas de salida. Con la encuesta de salida de Buen Día. Ahora, creo que, sí puede haber una agenda, si, dicho sea de paso, no hicieron la autocrítica en 2018, pero al menos sí reconocieron su derrota, eso sí. Por ahí no se entendió muy bien por qué fue esa derrota, pero sí la reconocieron. Ahora lo que estamos viendo es que podría haber la intención de no reconocer. Ahora, si hubiéramos tenido graves momentos de violencia, como se habían anticipado, una gran proporción de irregularidades, como también se estaba como sembrando en el ambiente esta idea del fraude, no sé qué, de la elección de Estado, pues a lo mejor podrían jugar con este elemento. Pero dado lo que hoy vimos, que fue un mensaje contundente de la población mexicana, ¿qué tendrían en sus manos como para poder llevar adelante una estrategia como esta? ¿Qué opinan? Yo pensaba exactamente eso, que esta idea de la judicialización que se ha anunciado y permanentemente de la cual se ha hablado de que puede empezarse a observar las anomalías o que esta casilla hubo un incidente o en el otro gritaron. O sea, todo esto sumado
como una idea de que pudiera anular una elección de cientos de cargos. O sea, no estamos hablando solo de la presidencia, ¿no? Es todo un proceso. 629 cargos. Gracias. O sea, estamos hablando de una cosa realmente monumental en un país enorme, con una participación muy importante, muy fluida, muy presente. Entonces, como que se queda como muy coja esa idea, porque efectivamente queda en el discurso y en las mesas estas de discusión sobre que cómo es posible que pueda avanzar una opción que al final de cuentas parece que se está corroborando que efectivamente la gente en este país quiere que se consolide algo que apenas se inició. Entonces, ya cuando tengamos los datos como más duros, porque yo creo que ahí vamos a poder empezar a desglosar cosas maravillosas, vamos a ver incluso la radiografía del país que somos en ese sentido, pero la parte aquí de esa judicialización va a quedar, bueno, judicialicen la casilla 22 que está en no sé dónde, porque efectivamente hubo anomalías y tendrán su derecho de impugnarla. Pero sí creo que se desbarata solito, ¿sabes? Es como si estuvieran hablando como loquitos, ¿no? Tienes razón de ponerlo en duda, pero entra esta otra parte donde, perdón con todo respeto, pero vaya que hay pueblo. O sea, tú convocas a la gente, incluso para los propios perdedores, les constará que salieron y habrán ganado algo, por cierto, sobre todo en las zonas donde hay más esta oposición más concentrada. Entonces, bueno, si ese triunfo lo desprecian, quiere decir que entonces también patean. Si patean lo otro, también patean su triunfo. Entonces, va a estar bonito porque está poniendo, yo insisto, a prueba algo que para mí pasó hoy la prueba de fuego. La democracia mexicana funciona. Funciona en este sentido más de modelo electoral que permite la gente, ya a varios nos ha tocado ser funcionarios una, dos o algunos más veces, o que observador o vecino que anda ahí ¿no? Va a formarse. Entonces, ya es como que una experiencia que ahora sí podemos decir, y yo lo decía anteriormente, es más, los funcionarios anteriores del INE, del IFE, tendrían que estar hoy de plácemes diciendo, oye, pues algo habremos hecho, que al final de cuentas nuestros cuadernitos sirvieron de algo, ¿no? Entonces, sí creo que es un momento en el cual se empiezan a desquebrajar y lo malo es que los obliga a pensar qué hicieron mal, incluido esta propuesta de cómo estar en contra de un modelo que estaba ofreciendo algunas otras cosas que parece que resultan atractivas para la mayoría de la población de este país. Porque además aquí hay un elemento que me parece importante y no sé qué piensan ustedes. Sabina, por ejemplo, se habló mucho de que éramos, bueno, desde 2018, ya decía que íbamos a ser Venezuela, Cuba, etcétera. Hay una cantidad importante de observadores electorales, más de 1,900, es la cantidad más grande desde que se autorizaron. En 1994, mucha expectativa, guerra sucia inclusive a nivel internacional. Estas campañas que hubo para las etiquetas de narcopresidente y narcocandidata nacieron y se repiten mucho en otros países. El mensaje tendría que ser también hacia afuera, Sabina, no sé qué piensa. Hacia afuera del país. Del país, exactamente. Yo creo que nos estamos enfrentando a una oposición perdida, extraviada en el lenguaje. Han perdido su territorio, sus bases, sus estructuras, los han ido perdiendo, pero han ganado los medios de comunicación comerciales. Los medios de comunicación comerciales, todo este sexenio, los vimos transformarse en bocinas primero de la derecha y después a continuación en la derecha misma. Empezó a dictarse desde las mesas de análisis y los noticiarios de Televisa y de TV Azteca la política de la oposición. Allí vimos elegir a Xóchitl y crearle su narrativa y luego su campaña. Y también los escuchamos callar temas muy graves que no eran a favor de la derecha. Por ejemplo, nunca hablaron de Alito. Mientras la izquierda y el resto del país hablaba de Alito, nunca tocaron a Alito, lo consideraron, diría en hebreo, kosher. Un político limpio. O nunca hablaron, y esto es más grave, de Santiago Taboada, señalado de delitos muy claros, que le espera un juicio si no gana en unos pocos días, porque ya está preparado el juicio contra Santiago Taboada. Entonces, ante estos medios de comunicación convertidos en fuerza política, no debemos desdeñar que inicien una campaña meramente verbal. Vimos hace unos días
a dos, a Loret de Mola y a Denise Dresser y a Lorenzo Córdoba en tiempo real discutiendo el argumento de la elección de Estado. Sí. Y lo consideraban no un problema de realidad, sino un problema lingüístico. Entonces, ante esta oposición extraviada en lo verbal, desasida de la realidad concreta, podemos esperar cualquier cosa. Me parece a mí. Sí, yo esperaría, ¿Qué dirías? por supuesto, porque soy optimista, que reconocieran la barbarie que cometieron en los medios corporativos de comunicación. Esto que dice Sabina es gravísimo. Lo que sucedió fue que no solamente dieron como buenas mentiras, sino que de pronto perdieron absolutamente todo el decoro. Y ya tenías a Jorge Castañeda diciendo hay que echar más lodo. Y hay que, no, porque asesoraban desde los programas en televisión abierta, en lugar de reunirse con su candidata. Eran los war rooms, los cuartos de guerra de la el oposición. war room Bueno, pero era lo ahí. podíamos ver, es lo Bueno, bonito. podíamos ver No muy eso. inteligente de Bueno, parte de y Y ellos. no les, Rodrigo pero no les tutelando a la costó ciudad. absolutamente nada a ellos. Es decir, esa irresponsabilidad con la Bueno, información. vamos a ver si les costó, ¿eh? Bueno, es que tendrían que disculparse con sus auditorios Bueno, además sí. y con sus anunciantes, porque lo que hicieron fue rebajar el nivel del debate público a tal nivel que ya no era reconocible absolutamente nada. Es decir, ya se hablaba de elección de Estado, se hablaba de dictadura, se hablaba de golpe de Estado. Clase de creación Y lo hablábamos. literaria. Exacto, era una ficción. Y entonces tendrían que responsabilizarse, porque sí, hay libertad de expresión, pero también hay algo que se llama responsabilidad moral sobre lo que dices y haces. Y ellos no lo van a asumir, ellos van a tomar como chivo expiatorio a Xóchitl Gálvez, que dijo que era ganadora. Conociendo a Xóchitl Gálvez va a decir que es ganadora en la vida. En una hora va a decir eso. Va a decir en la vida porque encendí muchos corazones y le agradezco a todo el mundo. Porque así Ya es aprendí Xóchitl mucho Gálvez. lo que- Y entonces esa va a ser la culpable de todo. El MC va a ser culpable por no haberse retirado a tiempo. Y lo que puede suceder con la oposición, además del tema de los medios, que yo creo que es grave y hay que tratarlo, el tema de las concesiones, ¿qué están haciendo con esas concesiones? Porque hay casos incluso criminales, digamos, cuando fue la pandemia. Sí. Además de eso, digamos, yo creo que la oposición de derecha se va a dividir en dos derechas. Por un lado, lo que fue Claudio X González y la Marea Rosa, va a fundar ahí un partido, quizás Xóchitl esté ahí. Y por otra parte, creo que se va a radicalizar lo que quede en Acción Nacional hacia el libertarismo, el fascismo, lo que es la tradición de Acción Nacional, que finalmente es un hispanismo catolizante y que utilizaron en Guanajuato, ¿no? Que es el bastión. Y ¿Y que el son PRI? los grandes ¿Y Alito? insatisfechos. El ¿no? PRI de yo creo esta que coalición. está, ahora sí, lo hemos dicho tantas veces en nuestra vida, que está muerto el PRI. Pero, No, ¿qué el PRI opinas? es como que A está ver, sigue ahí, ¿no? yo creo que Pero, sí ¿sabes ahí, qué? pero bueno. No, Nada a más mí déjame- rápido, si quieren hagamos rápido un paréntesis, porque ya hay algunos resultados del PREP, vamos Ok. viendo cómo va evolucionando y seguimos comentando sobre esto. No sé si tenemos por ahí la imagen Wow. con punto ¿Ya del 4% de las actas PREP. computadas. Tenemos una Claudia Sheinbaum con 59% Es maravilloso. de los votos, 29% Xóchitl Gálvez y 8% Jorge Álvarez Maínez. Bueno, pues esta tendencia se parece mucho, hay que decir, a las encuestas que vimos semanas anteriores y también a las encuestas que ahora de salida, exacto, estamos hablando de Encol, de Buen Día, estamos planteando y no sé si Es parametría. una gran también. noticia. parametría. Quiere decir que hay Parametría, un sí. ecosistema democrático que está funcionando. Y que esos Es muy medios de bueno. comunicación efectivamente son los war rooms, pero de ellos solitos, porque entonces, al final de cuentas, si la mentira ya no importa, si hay que hacer guerra sucia, aunque sea digas mentiras del otro, se las inventes, pero yo sí tomo, de lo que tú Y preguntaste nada al más inicio, apuntar, es que la locura consiste en eso, en relatos desasidos de la realidad. Esa es la definición. Tal cual. Sí. Sí, porque realmente esto demostraría que no importa lo que se hubiera dicho,
pues la verdad la gente los veía por puro ocio, ¿no? Por puras ganas de ver, a ver cómo se ponían enardecidos y de repente decías, ay, a ese viejito le va a dar como que un ataque, ¿no? Que lo O calmen. un sector pequeño de la población que se mira a sí misma también el ombligo. Pero que no necesitaba tanto tampoco, solitos, No. ¿me entiendes? Entonces, no, pero yo quiero tomar lo que tú decías, algo que creo que es muy importante y también hay que aprenderlo nosotros. Creo que la narrativa que se construyó del país hacia el exterior la construyeron estos medios de Así es. comunicación. Y son estos los que tienen esta pluma hacia afuera del país, los contactos que se construyeron durante décadas, Así es. los que al final mantuvieron esta idea que repiten en general los medios en el extranjero Así es. por sus propios intereses también corporativos y porque también son de derecha. Pero no se construyó una contranarrativa, y lo hemos hablado con colegas mucho tiempo, en la cual simplemente, y ahora a mí me consta, los medios internacionales se empiezan a acercar para decir, a ver, esta dictadura, tentación autoritaria, populismo, comunismo, Venezuela, pues algo pasa ahí porque la gente ratifica, y ahora esta sería la señal, a una candidata que ofrece, sin zigzagueos, lo dijo hace unos días, consolidar este proyecto y avanzar con un estilo personal, pues, obviamente, pero eso es lo que ofrece. Y en ese sentido, pues yo creo que es una tarea pendiente muy importante ahora construir también y acercarle esa narrativa para que entiendan el país. O sea, realmente hablan de un país pues que del que no pueden seguir diciendo algo porque ya no corresponde a lo que están pues realmente traduciendo, ¿no? Y eso yo creo Completamente cierto. que es muy importante que también se haga esa relación con el planeta, Es que ¿no? no podemos tener una democracia si no tenemos medios de comunicación plurales. Y no quiere decir necesariamente nacionalizar, estatizar, obligar, reglamentar al interior los medios. Quiere decir que hay 2 televisoras que tienen 4 cadenas nacionales. ¿Cuáles son las otras cadenas nacionales del país? Ni una. Y hay varios periódicos de distribución nacional y ninguno de ellos es de izquierda. Necesitamos medios plurales, un ecosistema de medios plurales si queremos garantizar nuestra democracia. Yo iría más allá, Sabina. Yo creo que no podemos permitir que un medio de comunicación tenga otros intereses empresariales. Es decir, o te dedicas a hacer un medio de comunicación y tratas a la información como un bien público, o vas y atiendes tus tiendas de licuadoras, tus hospitales, porque además son todos los medios los que tienen. Porque donde el Hospital cobran, Los Ángeles. donde cobran es en los negocios extra televisivos. Y utilizan a los medios para presionar por contratos. Sí. Entonces no puede ser. Es una extorsión continua. Ojalá nos curáramos de todas las extorsiones que tiene nuestra democracia, que son varias. Ahora bien, Pero ¿qué país ha logrado una cosa así? ¿Qué Con país? respecto a los medios En Europa hay privados. países. No en Estados Unidos. ¿Cómo es Estados Unidos no es el cómo la modelo. fórmula ahí? Existen medios públicos muy potentes. Hablemos de Medios públicos. medios públicos con cadenas nacionales, con Con presupuesto. con presupuesto, por ejemplo. Qué buen punto. ¿Por qué se ríen? De tristeza. Oye, pero ese es un buen punto Pero- porque a lo mejor es la propuesta que México debe lanzar, ¿no? Y nada más para completar por dónde podría ir esto de volver plural al ecosistema de comunicación. También el Estado gasta sumas fijas en los medios de comunicación. Ahora el criterio es cuántos espectadores o clientes, seguidores tiene cada medio. Es un mal criterio si queremos cambiar el status quo. Tiene que ser distribuido ese dinero que ya está asignado a los medios de una manera que atienda a un proyecto de un sistema plural de medios. Hay que incentivar a los buenos periodistas del YouTube. Tenemos grandes periodistas profesionales en el YouTube que trabajan por amor al arte. Bueno, Sí. el Estado debería esa parte del dinero destinado a medios gastarlo ahí, gastarlo en los medios públicos y otras cosas que habría que abordar, pero Bueno, son un punto importante, por ejemplo, lo del rating. Es decir, el Estado debería de saber
qué rating tiene, no que una compañía privada como Ibope Muy sea la que importante. diga, sí, tiene tanto de rating. ¿Cómo validamos eso? Si es el dinero que tú vas a invertir como Estado en tu publicidad, tienes que saber Así qué es. rating tiene. Entonces, eso debe ser un organismo del Estado. Así Y es. ahora, perdón, Leticia, adelante. No, nada más que en esta locura, como tú la mencionabas, yo quería decir, por ejemplo, con lo de la radio igual, pasa igual. Hay un control en la narrativa pública, pero lo que es de locura es que estos grupos han sostenido que hay un cerco informativo. Ay, bueno, o sea, sí, ya es locura. o sea, tú dices, tú prendes donde lo prendas, a la hora que sea, oyes una narrativa que además se repite. A mí me daba mucha risa. No voy a decir nombres, debería, pero no los voy a Sí, decir. di. Pero, por ejemplo, gente que está aquí mismo en esta televisión, que la vi hace rato en el INE y que tiene un programa todos los días, pero además se Y quejan. en los 3 se queja del cerco informativo. O sea, Y están en el 11 O sea, y ¿qué en dices? otros medios. O Pero sea, no, y además un programa todos los días diciendo lo mismo y además la deriva o autoritaria. sea, sus 16 medios insistiendo en el cerco Entonces, informativo. esa es una locura de la cual también a lo mejor tendrían que hacerse cargo y también los medios de públicos tendrían que hacerse cargo también de eso. Ahora bien, a propósito de esto que conversamos, durante los últimos años se hablaba de que esta construcción de este ecosistema mediático que llegó a formar parte de la oposición y que en su momento se le llegó a responsabilizar inclusive de acciones que pusieron en riesgo a muchas personas, la campaña en contra de la política pública para combatir la pandemia de la COVID-19 es un ejemplo muy, muy claro. Se hablaba de que esto era una idea de tratar de recuperar privilegios con la esperanza de que hoy, 2 de junio, iban a regresar por lo que habían perdido. Todo parece indicar que no va a ir por ahí. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Hay ganas, ánimo? ¿Cómo podría ser la construcción de un nuevo ecosistema? Ya hemos hablado un poquito de esto, pero hay heridas que están abiertas, hay cuentas que tienen que saldarse, hay palabras que quedaron ahí y las palabras definen. ¿Tendrá que haber ya una revisión ahí en ese sentido? O sea, por ejemplo, ser responsable a TV Azteca de lo que hizo durante la pandemia o lo que hizo durante la entrega de los libros de texto gratuito que incitó a la gente a quemar libros y se quemaron miles, Guanajuato, cientos precisamente. de miles y con una argumentación absolutamente inventada. Sacaban imágenes de los libros de texto que sencillamente no existían en los libros de texto. Yo no sé, esto es ir hacia atrás y poner castigos, supongo que la Suprema Corte de Justicia debía hacer, ¿no? Podremos esperar Qué eso, la bonito. Suprema Corte de Justicia. Hablando de las cosas que los o sea, medios no porque- trataron, la reunión de la Exacto. presidenta de la Suprema Corte Sí, de Justicia sí. con Alito y los del Tribunal Electoral, que son ahora los que tienen la última palabra sobre esta elección. Sí, de verdad que considero que es fundamental para la democracia esto del ecosistema plural mediático, porque hemos estado un sexenio esquizofrénicos. Un sector pequeño de la población que se consideraba mayoritario y que estas elecciones van a demostrar que no, que son menos del tercio de la población con una narrativa y el resto del país con otra narrativa. Esto puede llevar a consecuencias graves. Sí, Fabricio es el optimista, yo soy la trágica, pero en otros países latinoamericanos ha llevado a cismas, ha llevado a tomas de Congreso, a deposiciones de presidentes. Solucionémoslo antes de que lleguemos a esos extremos. ¿Cuántos golpes de Estado se han dado en Latinoamérica los últimos 10 años? Abanderados por los medios de comunicación comerciales. Brasil. Casi todos. De hecho, todos los golpes de Estado, ahí sí, ha habido golpes de Estado, pero manejados desde los medios de comunicación. Así es. Y creo que las personas que están operando esto no se dan cuenta ellos mismos, aislados como están del resto de la población, de hacia dónde se están encaminando. Pero los que estamos afuera sí vemos la exasperación del lenguaje, de las llamadas a impugnar la elección. Si estas cifras primeras son ciertas, nos veríamos ante la absurda situación de que con una diferencia de 30 puntos, Exacto. una ¿Quieren oposición quiera impugnar y como el Poder Judicial simpatiza con la derecha, es posible. Tú eres muy razonable y
y muy buena persona y crees que los demás también son razonables. La política no es el campo de la razón. Yo traigo el caso guatemalteco, ¿no? Es decir, Arévalo fue impugnado Estuvo fuertísimo. a eso. pesar de haber tenido el 53% de la votación. Correcto. Y no sé si son capaces, digamos, de estar en eso, ¿no? En esa idea ahorita mismo, discutiendo si les conviene o no les conviene. No, pero espérate, no. Pero ahí casos sí que terribles. este país, ahora sí que no, Sí. nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Primero, ha pasado un proceso muy largo, digamos, para los que hemos vivido todos estos cambios. Una presidencia que, por cierto, seguirá el presidente en el poder hasta varios meses después. Y, por tanto, hay toda una narrativa a partir de la cual también nosotros nos hemos reconstruido. Entonces, este país ya tiene como que otros elementos, y lo confirmarían también las elecciones, el resultado electoral, en el sentido de decir, hay una apuesta. Y por tanto les estamos diciendo a esos que insistentemente y todos los días han azuzado, digamos, la discordia y sobre todo, porque dicen esto de las mañaneras, pero francamente, frente a todo el coro permanente, bueno, pues digo, por lo menos le hacían un contrapeso buenísimo, ¿no? Y justamente lo que tenemos ahí es que además hay algunos poderes, francamente, en rebeldía. Tú decías, ¿qué heridas? Pues primero que pague sus impuestos y después hablamos del curita. Pero el punto acá, no, estoy hablando de Salinas Pliego, es un caso que yo no sé si no se va a resolver este sexenio, pero tendría que aliviarle el peso de ese tema a la futura presidenta. Entonces, sí creo que hay un punto en el que estamos, en el que este país ya no es ese país en el cual puedan salir ahorita los colegas de Televisa a decir... Bueno, es que ese 30, bueno, es que a lo mejor, yo creo que incluso lo que vimos las últimas semanas es que ellos también, pues tampoco son tan mensos, algunos sí, pero otros están viendo ahí la estadística y pues sabrán también leer el PREP, ¿no? Y también los Hay electores. unos que ya Tienes están razón, bajando. porque ya no somos los de antes. Creo que los electores se empoderaron en esta votación precisamente porque en los medios comerciales les dijeron que estaban equivocados todos ellos. Y ellos probaron en las urnas que no están equivocados, que sí son mayoría los que votaron por la izquierda. Y no hay que descartar, y sería una buena opción, si realmente todo conduce a que impugne la derecha, que la población salga pacíficamente a las calles a decirles no, eso no. En nuestras ventanas, no. En nuestros carros, no. No Televisa como en los 80 se hizo, en otro escenario nacional, pero donde se decía, apaga la televisión, apaga Televisa. Sabludowski, Quiere decir que esto ya lleva mucho tiempo. Impugnes. Sí. Exactamente, y también porque no hagamos caso de información que no está verificada, sobre todo en redes sociodigitales. Tenemos el reporte de Infodemia en este momento con Miguel Elorza. Adelante con tu reporte, aquí estamos muy emocionados, casi no te dejamos hablar, así es que mejor aprovéchale, Miguel. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todas y todos allá en la mesa. Qué interesante. Y justamente estaban hablando de cómo se dijeron mentiras y noticias falsas a lo largo de la campaña, y en la jornada también ha habido noticias falsas. Hay una encuesta de salida falsa que está circulando ahora sobre Morelos. Mucha atención. Las encuestas de salida que son oficiales están registradas, como lo dijimos en la sección anterior, ante el INE en la página de internet, y ahí la podemos confirmar. También circula un video falso que fue alterado en el audio, donde se ve a Clara Brugada siendo abucheada. Esto es completamente falso, como ya referí. Fue alterado el audio, y también, cabe decir, está circulando en estos últimos minutos un video de Claudia Sheinbaum, también alterado cuando fue a votar, con el audio donde se escuchan abucheos. No corresponde con la realidad. Otros de las noticias falsas que estuvieron circulando a lo largo de esta jornada tuvieron que ver con actos de violencia que no existieron o fueron mal interpretados o difundidos de otra manera. Por ejemplo, hubo un video falso de persona armada impidiendo votar en una casilla electoral.
Cabe decir que este video estuvo circulando desde el año 2021. El propio INE lo desmintió. También es falso que una casilla en Coyomeapan continuó cerrada o estuvo cerrada en toda la jornada electoral. En realidad estuvo cerrada un momento cuando ocurrió una agresión, pero después fue abierta por las autoridades electorales de Puebla. También es falso que casillas electorales en Juriquilla, Querétaro, fueron incendiadas. Hubo unos conatos de incendio de distinta papelería. Por unos momentos se suspendió la votación, pero también la votación en esta casilla fue reanudada con posterioridad. Falso también el reporte contra Daniel El Químico Salazar, representante del candidato a la presidencia municipal de Caborca. La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora desmintió esta información. Todo este conjunto de noticias falsas siguen circulando en redes sociales. Hay que tener cuidado, verificar, acercarnos a las fuentes oficiales y, en el caso de las encuestas de salida falsas, verificar en la página del INE cuáles encuestas, qué encuestadoras sí están registradas ante el Instituto Nacional Electoral. Alberto. Ahí está esta información, Miguel Elorza, y la recomendación muy puntual, sobre todo en las próximas horas, porque a pesar de que la información oficial empieza a fluir, pues todavía hay este tipo de informaciones, así que no se vaya con la finta y esté usted muy pendiente de esta transmisión, por supuesto. Miguel Elorza, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y antes de regresar a la mesa donde estamos justamente comentando parte de esto, vamos rápido a Guanajuato, que no hemos tenido reporte desde allá con nuestro compañero Alejandro Pacheco. Alejandro, ¿cómo están las cosas por allá? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo con gusto desde el cuarto de guerra de Morena. A esta hora, ambas candidatas, tanto Alma Alcaraz como Olivia Denise García, se han declarado ganadoras. Vamos a escuchar y vamos a ver cómo declararon su triunfo esta noche. ¿Va a ser la próxima gobernadora Alma Alcaraz? Sí, por supuesto. Sí. Las encuestas de salida nos dan 15 puntos arriba. Agradecerle a Guanajuato por todo su apoyo. Lo logramos. Guanajuato va a tener gobernadora por primera vez en su historia. Alejandro, pues ya te perdimos. Vamos a... Vencedora Alma Alcaraz escuchó el posible triunfo, de Claudia Sheinbaum, y luego de ello pues se retiró de este sitio, así es que por acá en este lugar no hay fiesta, en tanto que se presume que en el cuarto de guerra de Olivia Denise García sí hay una fiesta enorme. Es lo que sucede aquí en Guanajuato. ¿Tienen alguna pregunta por allá por cabina? Por allá. ¿Quieres que le hable? Ratito. Sí, no, pero... Alejandro, pero ya entendemos tu reporte. Vamos a regresar en un rato más contigo. Muchísimas gracias. Saludos hasta allá. Ahora sí ya. A ver, bueno, ya regresamos. Misma situación aquí. Nada más decir que está pasando lo mismo con todos los partidos. Si tomamos en cuenta cómo venían las encuestas antes de llegar a este punto de la elección. Guanajuato, por ejemplo, era un estado en donde quien iba encabezando pues era el PRI-PAN, ¿no? El panismo. Sí, el panismo de Guanajuato, que en realidad es el yunque de Guanajuato. Correcto. Y lo vimos claramente en estos últimos días, la intervención de la Iglesia a favor del PRIAN. Movieron ahí sus contactos, digamos, con la Iglesia, y la Iglesia incurrió en ilegalidades constitucionales, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como parte de toda esta guerra sucia, que por cierto ahora estábamos viendo con Infodemia, tiene un sello, ¿no? Esto de sembrar la idea de la inseguridad, de la violencia en las casillas, no sé qué, que digamos es la cola de un continuo que hemos venido viendo. Bueno, además de gravísimo de que pronto. les iban a quitar las mascotas y la casa y no sé qué a la gente. Ah, sí. O que ibas a vivir el golpe de Estado hace 2 días. La idea, digamos, de que no me gusta la palabra narrativa, pero bueno, este relato que venía de Xóchitl Gálvez después de su gira por Estados Unidos y España. Ella regresa a México y entonces es
la campaña muy negra, ¿no? De una campaña que era chistosita y tal, de pronto es una campaña negra, de pronto es una campaña donde hay un narcoestado y donde va a haber violencia el día de las elecciones. Y entonces lo que vimos, un poco lo que decía Sabina hace rato, ¿no? En esta burbuja verbal no sucedió nada realmente, ¿no? En la realidad no sucede, pero sí sucede en las noticias y en los videos virales, ¿no? Entonces esa es la burbuja en la que se manejan para tratar de crear un malestar. Ahora hay países creo que fue Haití, donde dieron un golpe de Estado las élites intelectuales porque consideraron que la democracia, claro que funciona, pero no para todos, solo para el 10% universitario. Entonces tengamos cuidado y tomaron el Congreso al grito de democracia. Y yo también tendría cuidado porque justamente en otra mesa lo que decía la diputada era que, digamos, haciendo sobresaliente el hecho que ha ocurrido de asesinato de candidatos en estos tiempos, que es obviamente importante y que cada caso tendría que ser resuelto para que esto, digo, más allá de una situación electoral, no quede con la impunidad que es, decía yo, el elefante en la mesa, ¿no? Permanentemente, pero que creo que está construyendo ya una narrativa de, bueno, la elección más peligrosa, más difícil que hubo por este motivo, lo cual no quiere decir que no ha ocurrido. Que no ocurrió. Pero te voy a decir una cosa al respecto de esto. El PRI y el PAN presentan ante el tribunal en una reunión hace unas semanas su mapa de riesgo, ¿no? Exacto. Y entonces tú veías los estados que estaban en rojo y eran el Distrito Federal, Veracruz. Guanajuato no. Guanajuato no, que tiene 3,000 muertos por homicidio doloso al año, que es el estado más violento de la República. No estaba considerado como un foco rojo de la elección, pero sí estados donde iba a haber una enorme competencia electoral y que les importaba peculiarmente, ¿no? Entonces, también esta narrativa de que fueron 38, 39 candidatos asesinados, cuando en realidad los candidatos registrados eran 8 nada más. Digo, no lo estoy minimizando, pero sí estoy poniéndolo en la perspectiva numérica. Ella habló de 50, ¿eh? Bueno, esos eran precandidatos, gente que aspiraba a ser candidato. Y entonces, pero bueno, las cifras oficiales son 22, incluyendo a todos esos. Incluyendo ya a todos, es 22. De distintos partidos. Sí, claro. Porque una de las cosas que debemos dejar de hacer después de esta elección es taparnos un ojo para hablar de la realidad mexicana. Este sexenio, la derecha hizo continuamente esto. Habla de la violencia como si fuera un asunto de la izquierda, cuando todos sabemos que es un asunto, es un mal endémico de este país. Tenemos el problema desde el 2000, por lo menos, creciendo. Lo mismo que cuando se habla de corrupción, desgraciadamente está en todos los partidos la corrupción. Se puede discutir en cuál más, en cuál menos, pero es un mal endémico. No debemos permitirle a nuestros intelectuales y a nuestros comunicadores decir mentiras de tal tamaño al aire. Creo que la gente debe llamar a los foros y decir, ya deja de decir mentiras. Es algo que no ha sucedido. En otros países sí sucede. El castigo a los comunicadores que mienten. La corrupción y la narcoviolencia es privativa de todos los partidos, está en todo el país, en algunos de una manera más insidiosa. Es un problema común, no es un problema de la izquierda ni de la derecha. Y además el hecho que me llamó mucho la atención de acusar de perpetradores a los que eran víctimas en realidad, porque no hay que olvidar que la violencia política, hablemos de la violencia política, empezó cuando gobernaba el PRI. Las masacres de estudiantes, de trabajadores, de sindicalistas, de médicos, fueron en tiempos del PRI. Es decir, tratar de cambiar el relato, yo uso la palabra narrativa, bueno, el relato, para decir que efectivamente en este gobierno empezó todo, me parece que es algo que también habría que analizar. Pérez Ricard lo ponía que es un experto, digamos, en estos temas de seguridad, lo ponía en un tuit hace unas horas que me pareció muy significativo. Decía sobre la violencia, decía, esto no es un partido de fútbol.
No empezamos en 0-0. Así es, ¿no? exacto. Por lo tanto, hay que ver las tendencias y ver cómo han bajado, ¿no? Sí, estaba yo en Guerrero, en la costa de Guerrero, y me contaban allí, el día anterior había habido una resolución de una elección con un disparo, ¿no? Estaban en un mitin del candidato del PRI y alguien de entre la gente sacó una pistola y lo mató. Y lo filmaron de la misma manera que filmaron a Colosio, que me pareció un poco perturbador. Y lo mataron de inmediato a este joven que estaba vestido de narco. Si hace uno una serie de televisión, lo hubiera vestido exactamente así. Y la gente local sí sabe quién lo mató. Claro. Lo llaman así el narco del PRD. O sea, la gente de las localidades sabe cuáles son los narcos, Sí, de claro. qué partido. Entonces, en vez desde los foros de televisión inventar la realidad, creo que tenemos que regresar al periodismo y ir a las localidades y poner los nombres correctos. Sí tuvimos un sexenio de estar perdidos en el lenguaje, desasido de la realidad, lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Con periodismo. Claro, pero digamos, hay quien tiene la intención y ha tenido la intención y ha trabajado en ese sentido, no tiene una agenda diferente. Hay los que tienen otra agenda, no lo van a hacer jamás, aunque uno haga la reflexión de que eso es necesario. Hay actores políticos que son medios de comunicación corporativos de la mano de otros actores económicos y políticos. Y la gran pregunta sí es, ¿qué va a pasar? Digamos, porque definitivamente fueron vencidos. Si esto que estamos viendo se confirma en los resultados, fueron vencidos, no tiene ninguna duda. Ahora, ¿de qué manera fueron vencidos? Efectivamente, los desmentidos, la información veraz, el periodismo y las conferencias matutinas. Sí. Leticia, ¿tú quieres No, saber? sí, porque a propósito de lo que decías tú, que, bueno, ¿cómo no habla la gente? Y no mienta, ¿no? No mienta. Pero yo creo que esto que estás diciendo, Azul, que efectivamente, de acuerdo a lo que estamos empezando a ver con los resultados electorales, sería una forma de decir, no mientan, no les hemos creído. No les hemos creído este contradiscurso que al final de cuentas no permite ni siquiera, o no ha permitido, porque al final de cuentas también permitió y atrincheró a ciertos partidos para hacer una, en su momento, moratoria legislativa, por ejemplo, que fue no negociamos nada. Y entonces no se pudo avanzar en algunos puntos en los cuales no quiere decir que hubiera quedado como quería el oficialismo. Probablemente sentarse a negociar quiere decir que le quitas y le pones en el entendido de que hay también mayorías. Y esas mayorías, vamos a ver cómo queda en el Congreso, van a ser muy importantes, no, y desde mi punto de vista, en el ánimo de esta dictadura y avasallar, sino justamente en este bono que se da para poder decir, queremos que se ponga a prueba cierto tipo de, digamos, instrumentos legales, simplemente para meter aquí el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. En la reforma electoral había una serie, un montón de cosas, pero uno de los capítulos era sobre mexicanos en el extranjero. Por cierto, bastante chiquito, lo podrían resolver sin haberlo metido ahí, pero esa es otra cosa. Pero si se hubiera negociado, probablemente hubiéramos tenido una elección diferente en el extranjero porque se hubieran cambiado 2 o 3 cosas que son significativas para esa minoría política. ¿Qué quiere decir? Que acabaron afectando a millones de personas puesto en ese escenario. El resultado es que el voto es una forma de decirles, dejen de mentir. Sí. Y el caso de las ayudas sociales es muy sintomática. Hace como 2 meses, la oposición, que estaba perdido en su narrativa del narco presidente y la narcocandidata, se percató en el terreno real que iban a perder por el voto de la gente que recibe ayudas sociales, que son 27 millones de electores, que sabían muy bien cuándo habían empezado a recibir las ayudas sociales, aunque les dijeran en la hora de opinar que las habían empezado a recibir con López Mateos, ellos sabían que la habían excepto las de para adultos mayores, todas las que además recibían 1,100 pesos al mes y ahora reciben 3,000 pesos al mes los adultos mayores,
sabían que habían empezado a recibir sus ayudas en el 2018 y esa gente a la que les sirven mucho las ayudas, tampoco les importa si en la hora de opinar les dicen que son dádivas y que deberían sentirse humillados de que les regalen dinero. No, los usan para comprar las cosas que les hacen falta, para mandar comprar los uniformes, para abrir un changarro después de ahorrar, un estanquillo. Saben perfectamente para qué los usan. Esa discusión sucedió en los foros de Televisa, exclusivamente sobre las ayudas sociales. Y yo creo que sí, esa gente que los recibe tenía todo el incentivo para votar por Morena y por defender a sus ayudas sociales de la derecha. Y fue un voto decisivo, 27 millones de electores. Les queremos agradecer que haya estado con nosotros Sabina Berman, Leticia Calderón Chelius, Fabricio Mejía. Muchas gracias. Tenemos que ir a corte. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte. Y efectivamente, vamos a un corte. Ya volvemos.